Profesora, buenos días, compañeros, buenos días. Mi nombre es Alba Olivera Moscoso. Hoy voy a hablar sobre biografía de grandes cristianos, que fue escrita por Orlando Bouyer. Al leer las 118 páginas me impactaron mucho sobre ellos, como de Martín Lutero, Jerónimo Sanabora, John Bunyan, Jonathan Edwards, Juan Wesley, George Whitefield y George Muller, y como muchos más. Pero los que me impactaron más de todos estos fueron Juan Bunyan, George Whitefield, George Muller. Juan Bunyan nació en 1628 y predicó hasta 1688. A él se le conocía como el soñador inmortal. Él fue el que predicó muchas cosas hablando sobre la palabra de Dios. Él predicó en muchos lugares y fue metido en prisión por hablar sobre Dios. Pasó en prisión 12 años y años más tarde él fue muy buen predicador y él viajó a Londres y a muchos países más. Aparte de Londres, viajó a muchas otras ciudades donde predicó y habló más sobre la palabra de Dios. Y a sus 60 años, él murió por fiebre. Pero lo que me impactó de él fue que nunca dejó de predicar de Dios y nunca negó que Dios existía. El segundo hombre que me impactó fue George Whitefield, que nació en 1714 y predicó hasta 1770. A él se le conocía como el predicador al aire libre. Él predicó en muchos lugares, aunque él nació en una taberna de alcohólicos, aunque sus padres no eran cristianos y él tampoco. Él comenzó a leer la Biblia porque vio que eso le impactaba y eso fue su pasión de predicar y hablar. Aunque él predicó al aire libre, nadie se iba, porque sus prédicas eran muy buenas. Y en uno de sus sermones llovió bastante, pero la gente aún ahí en el aire libre no se iba, porque querían escuchar y aprender más de su palabra, porque él predicaba con pasión y amor, aunque él murió a sus 69 años en su 7º viaje a Norteamérica. George Muller, que él nació en 1805 y predicó hasta 1898. A él se le conocía como el apóstol de la fe. Él fue un grande hombre porque él hizo muchas cosas, aunque su familia era pobre. Él no tenía muchas cosas, pero él creyó en Dios y vio que muchas cosas podían ser posibles a través de él. Cada vez que oraba y leía la Biblia, él sentía una conexión más y más con Dios. Así que él hizo orfanatos para niños y niñas que eran huérfanos. Así que él, cada vez que aprendía más de Dios, enseñaba también a sus niños o jóvenes que tenían el orfanato de niños y niñas. Lo que me gusta de él fue que viajó a muchas naciones, a 42 países para predicar de nación en nación. Fue al norte de América. Él viajó a muchos lugares porque eso dijo, ir y hacer discípulos, porque él quería evangelizar más y más para que quede ningún lugar sin alcanzar. Como a mí me impactó eso porque yo quiero y mi familia queremos que quede ningún lugar sin alcanzar y queremos que todos los niños huérfanos, grandes y pequeños, conozcan a Dios. Él evangelizó desde los 69 años, viajó a muchos países con su esposa, pero su esposa murió pocos años después, con 66 años. George Muller murió con 93 años de edad, pero él dejó algo para sus niños. Él dejó enseñanzas que él escribió, sus libros y todo eso, para que los niños nunca se pierdan. Porque George Muller, fue muy bueno enseñando a sus niños y predicando del amor de Dios a muchos países. Y como dije desde el principio, mis 3 hombres, mi primer hombre fue Juan Bunyan, que predicó desde 1628 hasta 1688. Y como yo dije, a él se le conoce como el soñador inmortal. George Whitefield, que predicó desde 1714 hasta 1770, a él se le conocía como el predicador al aire libre. Él
tercer hombre fue George Muller, el de que hablé hace poco, que nació en 1805 y predicó hasta 1898. A él se le conocía como el apóstol de la fe. Gracias y bendiciones para todos ustedes.